Entonces les decía, para el día de hoy vamos entonces a trabajar esa guía número 1, se llama actividad que yo le llamo como actividades independientes, actividades de trabajo, pues que van enumeradas. Recuerden entonces que aquí siempre es lo que nos va a orientar entre guía número 1, 2, 3 y así sucesivamente. Esa guía 1 entonces tiene un recuento que vamos a iniciar pues hoy con lo que son las identidades trigonométricas y luego vamos a mirar entonces lo que son las derivadas de funciones también trigonométricas. Tiene dos partes, ¿cierto? Pero la guía como tal tiene tres bloques. En esta primera parte vamos a encontrar lo que son las identidades fundamentales o identidades fundamentales trigonométricas. Esto ya son unas demostraciones matemáticas que se cumplen, que ya están definidas. Luego entonces, con ayuda de estas identidades trigonométricas vamos entonces nosotros a comprobar si las siguientes identidades se cumplen o no. Y por último haríamos entonces una resolución del cálculo de algunas derivadas de funciones, miren, funciones trigonométricas. ¿Por qué vamos a hacer eso, esa parte, por ejemplo, de trabajar identidades y trabajar entonces con funciones trigonométricas? Es que en la sesión anterior noté de pronto que hayan algunas dificultades para trabajar la parte de derivada, y como les digo, la idea es que en este semestre que ya estamos trabajando cálculo integral, esta parte de derivada nos quede lo más claro posible. Y algunos tópicos que nosotros vamos a trabajar allí, o algunas funciones que vamos a desarrollar en la parte de integrales, son con funciones trigonométricas, ¿sí? Bien, recordemos que si tenemos alguna pregunta, alguna duda en el transcurso de la tutoría, bien entonces pueden activar allí su micrófono, hacemos la interpelación, la pregunta, la duda, lanzamos la pregunta, la duda, y yo con gusto entonces se las atenderé. Esa guía ya está puesta en plataforma. Si ustedes ingresan a su plataforma, entonces yo voy a intentar aquí ingresar un momento para hacer una observación al respecto. Y es que cuando ustedes ingresan a la plataforma van a encontrar entonces el siguiente contenido. Miren, aquí tenemos entonces foro de presentación, dudas e inquietudes, videoconferencias, y aquí está entonces la guía. ¿Sí? En ese caso, por ejemplo, está el documento en PDF que ustedes lo pueden descargar, y aquí hay una orientación. Es importante, estas guías son para que ustedes las trabajen, ¿cierto? Las trabajen, las desarrollen. Vamos a trabajarla de cierta manera, pues como en la parte de... Aquí está la guía. O sea, es que ustedes, por ejemplo, la trabajen como una tarea, ¿cierto? Es que ustedes de pronto lo que no alcancemos a desarrollar en el día de hoy, ustedes lo desarrollen allá en su casa. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, me pueden escribir, ya sea por la plataforma, por el foro de dudas e inquietudes, ¿cierto? Aquí tenemos entonces el foro de dudas e inquietudes, o me pueden escribir entonces por la línea interna, pues, de WhatsApp, ¿cierto? O al correo electrónico, ¿sí? En videoconferencias, si entramos aquí, bueno, ya les coloqué el link aquí enseguida, pero si entramos aquí al link de videoconferencias, en videoconferencias vamos a encontrar el enlace a las grabaciones, a los videos de las sesiones. Entonces aquí ya clase número 1, este video aquí, le damos clic y automáticamente lo redirige a un canal en el que estoy subiendo entonces todas las grabaciones de la clase. Así va a ser entonces para cada uno, ¿cierto? Recordemos entonces, eso lo vamos a encontrar entonces en la opción de videoconferencias de la sesión, ¿sí? De la plataforma. Así como está para esa materia, para ese cálculo integral, pues video clase número 1, clase número 2, yo lo voy enumerando, y de esta manera que ustedes se puedan entonces orientar allí mejor. Listo, ahora sí vamos entonces a la guía. Entonces tenemos aquí identidades trigonométricas. Bueno, cuando hablamos de identidades, o la palabra identidad hace alusión a lo que es entonces una igualdad. O sea, cuando hablamos de identidad, estamos hablando de una igualdad. Nosotros podemos entonces identificar que esta expresión, por ejemplo, que se lee coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa es igual a 1. ¿Por qué es una identidad? Porque tenemos entonces una igualdad, ¿cierto? En hecha. Bien, se llama entonces identidades fundamentales, dado que esta es una demostración trigonométrica que ya está establecida y que se ha dado pues en las matemáticas, y que nos ayuda entonces como a hacer ciertas comprensiones de algunos algoritmos en ese sentido de las funciones trigonométricas.
Bueno, hablando de la trigonometría, por ejemplo, es porque vamos a trabajar de las funciones, las básicas, por ejemplo, que son seno, coseno, tangente, ¿cierto? Que son las tres funciones trigonométricas básicas. Pero también vamos a hablar de sus inversas. Entonces, la inversa de tangente, que es cotangente, la inversa del coseno, que es secante, y la inversa del seno, que es cosecante. ¿Sí? Dadas estas tres básicas y las tres inversas, entonces ya tenemos entonces algunas otras que son, podemos llamar entonces como más complementarias, un poquito más robustas, que son las funciones al cuadrado. Es por ejemplo la que acabé de leer ahorita, seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x igual a 1. Pero cuando yo tengo esta expresión, yo puedo entonces, por ejemplo, de aquí despejar seno. ¿Sí? Si yo despejo seno de aquí, entonces ese coseno que está sumando pasaría a restar, ¿cierto? Entonces por eso yo puedo decir que seno cuadrado de x es igual a 1 menos coseno cuadrado de x. Pero de forma análoga puedo también hacer lo contrario, haber despejado coseno de esa función fundamental, y entonces el seno cuadrado de x que está positivo pasaría al otro lado negativo. Entonces por eso me quedaría aquí coseno cuadrado de x es igual a 1 menos seno cuadrado de x. ¿Sí? También tengo otra identidad que me dice entonces que es con la secante, secante cuadrado de x menos tangente cuadrado de x es igual a 1, y cosecante cuadrado de x menos cotangente cuadrado de x es igual a 1. Recordemos que así como en estas dos que tenemos secante, tangente, cosecante y cotangente, así como hicimos en estas dos, como hicimos en esta, en que podemos despejar seno, coseno, acá también podemos despejar secante o tangente, o cosecante o cotangente, ¿cierto? Y tenemos entonces otras identidades más. Recordemos además que les decía yo ustedes por acá que la tangente, su inversa es cotangente, ¿cierto? Por eso tenemos aquí que tangente es igual a el cociente entre el seno de x sobre el coseno de x. Como la cotangente es la inversa, entonces sería coseno sobre seno. ¿Sí? Esto, ¿cómo se puede leer también? Se puede leer de esa manera. Bueno, cotangente de alfa, bueno, aquí yo estoy leyendo por ese lado x y por aquí estoy leyendo alfa, y ese indicaría el ángulo. Y el ángulo lo podemos denotar con una letra griega del abecedario, una letra del abecedario griego, o con una letra también de nuestro alfabeto, pero sí con x, y, z, por ejemplo. Eso indicaría ese el ángulo. De aquí, cotangente de alfa es igual a 1 sobre tangente de alfa. Aquí me está mostrando que realmente eso es el inverso de la tangente, que también es igual a coseno de alfa sobre seno de alfa, ¿cierto? Es esta misma expresión que tenemos acá. ¿Sí? Bien, les decía también, por ejemplo, de que de esa, miren, por ejemplo aquí tenemos cosecante cuadrado de x menos cotangente cuadrado de x. Si de esta expresión despejamos cosecante, ustedes miren aquí donde está, cómo quedaría. ¿Sí? Entonces cosecante cuadrado de alfa es igual a 1 más cotangente cuadrado de alfa. Claro, si la cotangente aquí está negativa, al ser el despejo, otra posición de término, entonces ya me va a caer el término positivo, ¿cierto? Que va a pasar a sumar, que es lo que tenemos acá. ¿Sí? Y también de forma análoga con esta de aquí, con esta penúltima, tenemos secante cuadrado de alfa menos tangente cuadrado de alfa es igual a 1. Entonces si despejo secante, que es lo que yo mencionaba ahorita, pero si despejamos aquí secante, entonces la tangente que está negativa pasa al lado contrario del igual, pasaría positivo. Entonces aquí está el secante cuadrado de alfa va a ser igual a 1 más tangente cuadrado de alfa. Entonces con estas identidades que son fundamentales es que nosotros vamos a empezar a desarrollar estos ejercicios, estos 5 ejercicios que están aquí, y es de comprobar que efectivamente las igualdades sí se cumplan, ¿cierto? O sea que toda esa expresión que tenemos aquí sea igual a... Hagámosle uno. Claro que sí. Tangente pasa a ser... Listo, entonces vamos a hacer este, el primero. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, el primer ejercicio nos dice que seno de x más coseno de x sobre seno de x es igual a 1 más 1 sobre tangente de x. Listo, La tangente es igual a coseno sobre seno. A seno sobre coseno, miremosla acá. ¿Cierto? Coseno, no es seno. Tangente es igual a seno sobre coseno. Sí. Ok, listo. Entonces Andrés nos propone que empecemos del lado derecho, ¿cierto? Entonces a ese lado yo voy a colocar lo mismo. Seno de x más coseno de x
sobre seno de x me dice que va a ser igual a 1 más 1 sobre, ¿cierto? El vínculo pues aquí que tenemos, tangente, pero tangente vamos a reemplazar por seno de x sobre coseno de x. Listo. Listo, Andrés. Ahora sí, entonces, ¿qué otro procedimiento podemos hacer aquí entonces? Resolver esa fracción la tangente. Esa fracción de acá, resolverla, ¿cierto? Entonces, este 1 que tengo aquí como numerador, porque tengo un denominador que es una fracción, seno sobre coseno, ese 1 que tengo como numerador lo podríamos nosotros escribir de la siguiente manera. Yo voy a hacer entonces, para guiarnos, puedo escribir 1 y le puedo colocar entonces aquí denominador 1. ¿Por qué? Porque todo número dividido por 1 nos va a dar la misma cantidad, ¿cierto? No se nos va a alterar. Y teniéndolo así escrito, entonces podemos aplicar la ley de la proporcionalidad o el producto de extremos, ¿cierto? Recuerdan que ustedes comúnmente le llaman ley de orejas, extremo por extremo, medio por medio, es ley de proporcionalidad. Entonces nos quedaría que eso va a ser igual a 1 más, ¿sí?, 1 por coseno, daría entonces coseno de x sobre 1 por seno, aquí 1 por seno daría entonces seno de x. Listo. Entonces miren que ya se nos está apareciendo esta expresión que está acá, ¿cierto? Ya tenemos un coseno, mira aquí está, en el numerador. Ahora, ¿qué podemos hacer aquí entonces eso? Para poder llegar a esa igualdad que tenemos acá, a esa expresión. ¿Qué creen ustedes que podríamos hacer? Podrías pasar ese coseno sobre seno al otro lado, pero negativo. Pasaría negativo hacia otro lado, ¿cierto? Pero entonces eso nos llevaría a pensar lo siguiente, es que cuando yo lo paso hacia el lado, no me va a quedar términos de pronto... bueno, pero tienes el denominador igual de seno, sí, y ya quedaría seno de x más coseno de x. Listo, vamos a hacer lo que nos propone Andrés. Seno de x más coseno de x, ¿cierto? Sobre seno de x. Ahora es menos, entonces queda esta expresión, coseno de x sobre seno de x. Listo. Eso debe ser igual a 1. Muy bien. Listo, sí, tiene sentido lo que estaba planteando el compañero. Ahora sí, entonces, tenemos aquí una fracción, exacto, una red de fraccionarios que son fracciones homogéneas, ¿cierto? Tienen el mismo denominador. ¿Sí? Claro. Entonces, al tener el mismo denominador, entonces podríamos hacer la red de fraccionarios como fracciones homogéneas. Entonces nos va a quedar lo siguiente. Nos quedaría seno de x más coseno de x menos coseno de x. Todo eso sobre el mismo denominador que es seno de x. Y eso debe ser igual a 1, que es la expresión que nos queda acá. Como el coseno está ahí con los dos cosenos, queda seno sobre seno. Y correcto, eso es igual a 1. Correcto. Entonces aquí tenemos coseno de x menos coseno de x. Son términos que son semejantes y opuestos, pero son opuestos, que los podemos cancelar. Y nos queda solamente la expresión es seno de x sobre seno de x, ¿cierto? Sobre seno de x. Y eso es 1 y igual a 1. Claro. Y todo número, aquí todo número dividido por sí mismo, a excepción del 0, siempre va a ser igual a 1. ¿Sí? Y efectivamente, seno de x y seno de x es igual a 1 y 1 es igual a 1. Ahí está. Muy bien. Eso es. Hay otras formas de hacerlas de pronto, un poco más simples, otras formas pues como de trabajar, ¿cierto? Mire que en ese caso, para esa, arrancamos pues trabajando desde el lado derecho, ¿cierto? Del lado derecho y hacemos pues como transposición de términos. Por ejemplo, yo hubiese, de aquí yo hubiese hecho, por ejemplo, la suma de fraccionarios y automáticamente, al resolver esta suma de fraccionarios aquí, me quedaba esta expresión de acá. Otra forma pues como de hacerlo, ¿cierto? También pudimos haber trabajado de este lado, del lado izquierdo, que es trabajar, hacer el desarrollo así del lado izquierdo y llegar a toda una expresión que es semejante o que es igual a la expresión del lado derecho. Hay identidades
ejercicios de identidades trigonométricas que tienen esa particularidad, que uno lo puede trabajar de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, o que tocaría entonces a veces combinar, por ejemplo, hacer transposiciones de término para poder entonces llegar como a la comprobación. Lo que les acabo de mencionar, por ejemplo, miren, que nosotros podemos haber hecho este ejercicio de la siguiente manera también. Bueno, ya sabíamos aquí, por ejemplo, que eso va a ser igual, o sea, haciendo pues aquí el reemplazo 1 más 1 sobre seno de x sobre coseno de x, ¿cierto? Que se entre el producto extremo, nos va a quedar igual a 1 más coseno de x sobre seno de x. Si es una suma fraccionaria, puedo colocar entre aquí el 1, ¿sí? Puedo colocar el 1 allí, y entonces aquí haciendo las sumas fraccionarias automáticamente llegamos a la respuesta. Miren, procedimiento más cortico. Suma de fracciones, ¿cierto? Estas son fracciones heterogéneas, entonces hacemos multiplicación de extremo a extremo, extremo a extremo acá, ¿cierto? Y la multiplicación de los denominadores. Entonces quedaría 1 por seno, seno de x, el signo de la operación que es un más, 1 por coseno, coseno de x, ¿cierto? Sobre la multiplicación de los dos denominadores, que es 1 por seno, entonces nos va a dar seno de x. Y efectivamente teníamos la misma igualdad. Seno de x más coseno de x sobre seno de x. ¿Sí? Ahí está entonces la expresión. O sea, llegamos a la igualdad. Eso es, miren, un poco más corta dentro del procedimiento, ¿cierto? Pero llegamos entonces a comprobar de que efectivamente se cumple la igualdad. O como decía, podríamos haber arrancado desde aquí, desde esta expresión, y llegar entonces a esa acá. Quiero que analicemos pues como todas las alternativas que podíamos nosotros haber tenido para resolver entonces ese ejercicio. Y eso entonces lo interesante y bonito pues de las matemáticas, que nos permite entonces tener varios caminos, ¿sí? Y cuando tenemos entonces varios caminos, uno puede entonces entonces uno podría mirar entonces cuál de ellos es el más efectivo, el más eficiente, ¿sí? El más eficiente, porque puede ser que uno tome un camino pero no sea tan eficiente, o sea, que lleve mucho algoritmo, que lleve muchos pasos para desarrollarlo, ¿sí? Miren aquí por ejemplo esta, si trabajamos ahora de izquierda para demostrar entonces la derecha. Bueno, aquí tenemos una suma, ¿cierto?, de fracciones, pero tenemos entonces un solo numerador. Nosotros podemos este numerador repartirlo para cada término del denominador, ¿sí? Entonces nos quedaría lo siguiente, miren, tenemos entonces que es seno de x sobre seno de x más coseno de x sobre seno de x, ¿cierto? Listo. Y ahí tenemos la igualdad. Ahora, por lo que vimos ahorita, seno dividido seno, eso nos va a dar 1. Entonces sería 1 más coseno de x sobre seno de x. ¿Sí? Y si recordamos entonces aquí, por ejemplo, esta parte del coseno de x sobre seno de x, tenemos una identidad por allá, ¿cierto? Tenemos una identidad. Voy a devolverme aquí un momento. Miren, tenemos aquí coseno de x sobre seno de x, o bueno, coseno de alfa, aquí está escrito como alfa, coseno de alfa sobre seno de alfa, eso es igual a 1 sobre tangente de alfa o igual a cotangente de alfa, ¿cierto? En ese caso nos sirve esa parte, 1 sobre tangente, eso es coseno sobre seno, ¿cierto? Coseno sobre seno, 1 sobre tangente, entonces tendríamos aquí igual a que esto es 1 más 1 sobre tangente de x, y efectivamente tenemos nuevamente la igualdad, ¿sí? Y se comprueba nuevamente. Entonces hay ejercicios, como les decía, que tienen esa particularidad, que uno lo puede demostrar, que uno puede comprobar la identidad de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, o hacer esa combinación como la que nos propuso Andrés, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguna pregunta, alguna duda de este ejercicio? ¿Que yo qué? No, que aquí, como ejemplo, que podemos haber hecho entonces esta expresión aquí como
como yo lo propuse, por ejemplo, de derecha hacia la izquierda, llegar hasta la igualdad, de izquierda a derecha, como llegamos aquí a la igualdad, pero también pudimos haber hecho esa combinación, que fue lo que usted nos propuso, ¿cierto? Que aventa esta transposición de término y llegamos también a la igualdad. Mire, son tres caminos diferentes, pero se demuestra que sí se cumple la igualdad, ¿cierto? El que esa respuesta, Claro. ese resultado aquí sea diferente a ese no quiere decir que no se pueda comprobar la igualdad, se está comprobando. Sí, sí. Bien. ¿Alguna duda, pregunta aquí? No. Listo. Entonces vamos a hacer ahora el ejercicio número 2. Vamos a tomar entonces ahora este. Y miremos que ese ejercicio tiene cierta particularidad, y es que cuando lo empezamos a revisar, vemos entonces que en el término del lado derecho del igual apenas tenemos es un 1, ¿cierto? Apenas tenemos es un 1. Entonces cuando tenemos un 1, si nos vamos a las identidades, es cuando aparece un 1, tenemos entonces son cosenos, senos, pero mire que están al cuadrado. Aquí también tangente, secante, pero están al cuadrado, ¿cierto? Entonces se nos hace de pronto un poco más difícil hacer una transposición de términos allí, hacer entonces como aplicar una identidad para este 1. Pero si tenemos, por ejemplo, aquí que es seno de x sobre coseno de x, secante de x, perdón, más coseno de x sobre secante de x es igual a 1. ¿Cómo podemos entonces ahora demostrar esa igualdad? Les decía yo ahorita, y es que cuando estamos trabajando identidades trigonométricas, la función seno, coseno y tangente son las funciones como básicas. Esas funciones básicas antes nos determinan entonces que en la medida de lo posible todas las expresiones que no estén en términos de seno, coseno y tangente, llévelas a esas expresiones. O sea, ese cosecante, por ejemplo, y este secante, conviértalos en senos y cosenos. ¿Sí? Entonces, recordamos aquí, les pregunto, cosecante de x es igual a ¿qué? Por identidades. La cosecante es igual a ¿qué? Bueno, vamos a mirar, miren aquí. Cosecante es la inversa del seno, ¿cierto? Entonces sería 1 sobre seno. Y la secante es 1 sobre coseno. Entonces, en este caso intentamos primero es cosecante, 1 sobre seno. Entonces vamos a convertir ese cosecante de acá. ¿Sí? Voy a hacer entonces el reemplazo apenas de esta partecita. Entonces necesito entonces aquí es seno de x, que es el numerador, sobre, voy a dejar el vínculo así bajo, ¿sí? Cosecante, pero cosecante es 1 sobre seno de x. ¿Sí? Y así hay que reemplazar el cosecante por 1 sobre seno. Más de la operación, y tengo entonces por acá coseno de x, voy a dejarlo así elevadito, separadito para lo que necesito enseguida, sobre secante, y secante sé que es el inverso del coseno, es 1 sobre coseno de x. Listo. Ahora sí, ¿por qué lo dejé elevado? Porque aquí yo puedo, como tengo el numerador en el denominador una fracción en ambos términos, que yo puedo convertir el numerador también en fracción. Le agrego entonces ese 1 ya que se llama, pues, le decimos que es un imaginario, pues indicando de que el 1, ¿sí? Dividido por, o sea que si dividimos cualquier expresión por 1 siempre nos va a dar la misma cantidad. Y aquí aplicamos entonces producto de extremos. Entonces tenemos extremo por extremo, medio por medio. Entonces tendríamos seno de x por seno de x, nos daría entonces seno cuadrado de x. Bueno, sobre, si queremos hacer entonces esta multiplicación aquí, 1 por 1 nos va a dar entonces 1, más, acá entonces tenemos coseno de x por coseno de x y 1 por 1. Entonces coseno de x por coseno de x nos daría entonces coseno cuadrado de x sobre 1 por 1, que es igual a 1. Recordemos que todo número dividido por 1 nos va a dar la misma cantidad. Entonces tenemos es seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x. Dice ahí entonces que eso es igual a 1, ¿cierto? Y efectivamente tenemos una identidad, ¿sí? Donde indica que toda esa expresión que tenemos aquí es igual a 1, ¿cierto?
Miremosla acá. Esa es la identidad que tenemos aquí. ¿Sí? Seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a 1. Se puede leer de esa manera o se puede leer también de esa manera. Coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x es igual a 1 o de alfa. ¿Sí? Recordemos que el orden de los sumandos no alteraría la suma. Entonces aquí ya tendríamos nosotros comprobar la igualdad. 1 es igual a 1. ¿Nos puede explicar el otro punto? ¿Cuál? Lo que sigue es que determina las derivadas de las siguientes funciones. Ah, claro que sí, claro que sí. Para allá vamos, para allá vamos. Esta parte de aquí. Sí. Listo. Hasta aquí vamos bien. Los demás compañeros tienen preguntas de esa. Bien, Mateo no tiene preguntas. Pedro Luis. No, profe, todo bien. Ok, listo. Bueno, entonces. Todo bien, profe. Muy bien, claro que sí. Listo, entonces de esa manera entonces uno trabajaría pues como comprobar las identidades. La idea entonces ahorita es que para darle como paso a la petición del compañero, vamos a trabajar esa parte, pero nos queda entonces 3 puntos por resolver. El 3, 4 y 5. La idea entonces que ustedes hagan el ejercicio de resolverlo y si tienen alguna duda, alguna pregunta, trataríamos entonces como aclararla, ¿cierto? Que aquí aparece secante de y, tangente de y, pues que el ángulo es y. Recordemos, no importa aquí la letra con que se anote el ángulo, la identidad se resuelve de la misma manera. Bien, en ese caso, en la parte B, nos piden ahora entonces es que determina las derivadas de las funciones trigonométricas. ¿Sí? Para esto, entonces necesitamos las identidades, pero también necesitamos la tabla de derivadas de funciones trigonométricas. Entonces yo voy a hacer aquí un ejercicio cortico de buscar aquí derivadas de funciones trigonométricas. Voy a capturarme aquí una imagen cortica que nos ayude entonces como a encontrarla. Miren. Para las identidades de las funciones trigonométricas podemos entonces trabajar estas que son las derivadas términos generales, ¿cierto? O esta, por ejemplo, que son para derivadas simples. ¿Cuál es la diferencia? Pues que aquí estamos trabajando con seno de x, coseno de x, simplemente es x, ¿cierto? Pero en esa que les mostré inicialmente, se me perdió la imagen un momento. Disculpen aquí. Esa que les mostré inicialmente, aquí nos están dando que no solamente es seno de x, sino pues esa u puede ser un 2x, un 2x más 3, un polinomio puede ser aquí. El ángulo puede ser ya un polinomio. Entonces esas son más completas, pues por eso las voy a copiar. Listo. Haciendo pues como una analogía con las identidades, ya también estas derivadas ya son unas demostraciones dadas. Entonces uno le dice, bueno, si la función es seno de x o seno de u, entonces su derivada va a ser igual a coseno de u por u'. ¿Cierto? O sea, derivamos, o sea, la derivada del seno es coseno y hay que derivar, ¿cierto?, el ángulo. En ese caso, por ejemplo, u, entonces sería u'. ¿Sí? Entonces, ahora sí, vamos a resolver el ejercicio número 1. El primero entonces dice lo siguiente. Es como el más sencillo entre ellos. Tenemos entonces aquí f de x es igual a seno de x menos coseno de x. Miren aquí que ya no tenemos entonces una identidad, ¿no?, sino que tenemos es una función con variable igual a esa variable independiente de x, ¿cierto?, que ese es el ángulo pues de las funciones trigonométricas. Entonces lo que vamos a hacer es la derivada. Recordemos que cuando tenemos f de x, entonces la derivada se expresa como f' de x, ¿sí?, la comilla simple, f' de x. Entonces la derivada de la función va a ser igual a derivada de seno. Entonces, como tenemos aquí la tabla de derivada, lo que hacemos es buscar cuál es la derivada de seno. O sea, ya esta demostración que está dada, derivada de seno es coseno de u, ¿cierto?
en ese caso sería coseno de x por du. Ojo aquí, por du. ¿Qué quiere decir ese du? O sea, la derivada de x. ¿Recuerdan ustedes cuánto es la derivada de x? O sea, si tengo yo, por ejemplo, f de x es igual a x, o sea, esa es la función x, entonces f' va a ser igual a ¿cuánto? Ya recordemos aquí, que lo explicaba la clase pasada. Aquí tenemos el coeficiente es 1, el exponente es 1. Y entonces la propiedad de la potencia, la derivada de la potencia nos dice entonces que el exponente pasa a multiplicar y al exponente se le resta 1, ¿cierto? Entonces sería entonces 1 menos 1. Entonces 1 por 1 daría 1, porque aquí como coeficiente 1. X elevado a la ¿qué? A la 1 menos 1, que eso es igual a 0. ¿Sí? Pero también sabemos por potenciación que todo número elevado a la 0 es igual a 1. ¿Sí? Entonces la derivada de x siempre va a ser igual a 1. O sea, nos quedaría aquí coseno de x por 1. Este 1 quedó muy mal. Coseno de x por 1. ¿Pero cuánto da coseno de x por 1? Va a dar simplemente coseno de x, ¿cierto? Va a quedar solamente la expresión. Entonces por eso, ojo, les decía, aquí tenemos entonces la expresión general para un ángulo diferente de x, pero cuando simplemente es la x, nos queda solamente el coseno del ángulo. Entonces, explicado esto, voy a dejarlo pues así, pero para el siguiente te voy a tomar en cuenta pues que eso es 1. Menos, ahora, derivada de coseno. Mire, ya derivamos seno, ¿cierto? Esta primera parte, que es coseno de x. Ahora intentamos derivar el coseno. Entonces vamos a la tabla nuevamente, aquí, derivada de coseno, eso es menos seno. ¿Cierto? Menos seno de u por u', pero ya sabemos que u va a ser igual a 1 y que 1 por la expresión nos va a dar la misma cantidad, ¿cierto? Te voy a escribir simplemente aquí es el menos seno de x. Ahora resuelvo las multiplicaciones que me quedan aquí. Por ejemplo, tengo una multiplicación aquí de 1 por coseno y tengo aquí una multiplicación de signos. Entonces eso va a ser igual a coseno de x por 1, coseno de x, y más, pero menos por menos, daría más seno de x. Y esa sería entonces la derivada de la función. ¿Sí? Esa sale muy simple. Lo que pasa es que hay algunas derivadas, y por qué mire lo de las identidades, porque hay algunas derivadas que de pronto antes de derivarla sería conveniente aplicarle entonces una identidad, o después de derivada uno puede aplicar entonces una identidad trigonométrica para simplificar la expresión. Vamos a hacer el ejercicio número 2 y ya enseguida entonces hacemos algunos que ustedes soliciten. Miremos ese segundo. Dice entonces aquí, f de x es igual a tangente de x menos seno de x. ¿Cierto? Ya nosotros sabemos por allá que la derivada de tangente, perdón, la identidad de tangente es seno sobre coseno. ¿Cierto? Es seno sobre coseno. Pero si nos vamos por allá, de pronto la expresión se nos hace más grande porque no simplificaría esto. O sea, si aplico una identidad, voy a hacer aquí algo. Tangente es seno de x sobre coseno de x menos el seno de x que tenemos aquí. Si resolvemos esta expresión, eso no nos va a simplificar nuestro ejercicio, sino que nos va a ampliar. ¿Por qué? Porque quedaría seno por 1 daría entonces seno de x menos coseno por seno sobre seno de x. O aquí apliqué la identidad de primero para luego entonces intentar derivar, pero entonces mire que me queda un término bastante grande. Tengo entonces un producto acá y al final tengo también entonces una función que es racional, entonces se me hace más complejo hacer la derivada. Entonces no hagamos identidades, en este caso no aplique identidades, sino que derive enseguida. ¿Y por qué podemos hacerlo? Porque también conocemos la derivada de tangente, que aquí está. La derivada de tangente es secante cuadrado, y que ya conocemos la derivada de seno. La derivada de seno es coseno de u. Entonces, como ya esas dos las conocemos, entonces mejor hagamos la derivada enseguida. Entonces nos quedaría f' de x va a ser igual entonces a derivada de tangente,
Aquí la tenemos, ahora estoy señalado aquí, derivada tangente es igual a secante cuadrado de x. Secante cuadrado de x. Menos de la operación derivada de seno, ¿cierto? Derivada de seno que es coseno de x. Listo. Ahí tenemos ya ahora sí la derivada. Ahora sí podríamos nosotros pensar, bueno, si de pronto aplicamos una identidad aquí, ¿qué nos pasará? O sea, se nos simplifica la expresión, ¿sí? ¿O qué sucederá? Tenemos entonces un secante cuadrado. Si nos vamos entonces a la tabla de identidades, tenemos lo siguiente. Por acá tenemos que el secante cuadrado de alfa o de x es igual a 1 más tangente de x, tangente cuadrado de x, ¿cierto? Pero en este lado aquí tenemos apenas un coseno, entonces no nos simplificaría porque nos llevaría entonces a un tangente cuadrado. Por otra parte sabemos también que secante de x es 1 sobre coseno. Entonces si yo este secante lo elevo al cuadrado, ¿sí? Si aquí lo elevamos al cuadrado, entonces todo este término también te dejaría elevado al cuadrado. Esto no me está escribiendo bien aquí. Todo eso entonces tenemos nosotros que elevar al cuadrado, ¿sí? Entonces es una forma de pronto de verificar de pronto cómo podríamos nosotros trabajar esa expresión, a ver si nos simplifica la cantidad. Vamos a hacer entonces este ejercicio a ver qué nos pasa. Entonces decía, secante es igual a 1 sobre coseno, ¿cierto? Sobre coseno de x. Como el secante está al cuadrado, entonces toda esa expresión la colocamos al cuadrado. Menos el coseno de x que tenemos. Pero cuando tenemos esa expresión aquí, ¿cierto? 1 sobre coseno, todo eso al cuadrado, entonces ese cuadrado se puede repartir para cada término del racional. Entonces nos va a dar igual a 1 al cuadrado, que es 1 sobre coseno de x, pero es que está elevado al cuadrado, entonces estaría coseno cuadrado de x menos coseno de x. ¿Sí? Mira, aquí queda todo en términos de coseno, entonces podríamos nosotros completar aquí el denominador, esta expresión colocándole entonces 1, y podríamos entonces escribir, hacer la resta fraccionario 1 por 1, entonces esa diagonal daría 1, cambio aquí el color, 1 por 1 daría 1, menos de la operación coseno cuadrado por coseno, entonces va a dar coseno al cubo de x sobre la multiplicación de los dos denominadores, en este caso coseno cuadrado por 1, nos va a dar coseno cuadrado de x. Miren que no estamos derivando acá, simplemente estamos aplicando la identidad trigonométrica para ver si nos simplificaba la expresión, ¿sí? Para ver si nos simplificaba la expresión. Bueno, la identidad inicialmente nos había dado esta, secante cuadrado menos coseno de x, pero también la podemos expresar como 1 menos coseno al cubo de x sobre coseno cuadrado de x, ¿sí? Cualquiera de las dos expresiones son válidas. Si dejamos hasta aquí de pronto porque la identidad no se simplifica, o sea, no nos reduce cuánto término, es válido. Si hacemos identidades, digamos una expresión como esta, también es válido, ¿sí? ¿Preguntas hasta allí? Se podría utilizar eso de que secante es igual a 1 sobre coseno. Claro que sí. Voy a bajar, no es que no veo. Sí, aquí lo utilizamos. De secante 1 sobre coseno, ¿cierto? Que como está al cuadrado, le damos las 2 al cuadrado. Ya. Por eso entonces quedó ya todo en términos de coseno, que es como la entidad fundamental, ¿cierto? Una de las entidades básicas. Listo, tenemos entonces de aquí 9 ejercicios también, que ya llevamos entonces el primero y el segundo. Pues entonces para mandar el trabajo tiene que ser un documento como se hacía antes y
Ahora por correo. Sí, exacto. La plataforma creo que no les va a permitir a ustedes subir allí documentos, ¿cierto? No les va a permitir subir documentos. Entonces yo les coloqué allí mi correo electrónico para que por allí me lo puedan enviar, ¿sí? Mm, vale, pues. Listo, pero tenemos ¿Hasta tiempo cuándo? para... ¿Cómo? Tenemos hasta la otra semana. Sí, claro, exacto. Vale, vale. Pero tenemos todavía tiempo. Les puedo todavía hacer más ejercicios. ¿Cuál de esos creen ustedes que ven como en brincado, como en rarongo y que lo podemos trabajar aquí enseguida para que podamos ir practicando? Sí, aprovechen aquí, yo les ayudo entonces con algunos de estos. ¿Cuál hacemos? Bueno, no piden ninguno. Entonces yo les voy a decir que hagamos el 3. Ah, cualquiera, eso se resuelve un momentico. Claro que sí. Listo, el 3. Mira, aquí tenemos entonces la función es g de x. G de x igual a seno de x por tangente de x. ¿Sí? Entonces aquí tenemos es un producto de funciones. Pregunto, ¿qué regla de derivada podríamos tener que aplicar aquí para resolver esta expresión? La tangente que es que... O bueno, ¿cómo les quedaría a ustedes el ejercicio? Ya vamos a esperar antes de reducir aquí un momentico. Aquí ya, pueden visualizar todo. Vamos a hacer el tercero. Entonces, mira, aquí tenemos entonces la tabla de derivadas. Y llegamos entonces al tercero enseguida. Lo voy a colocar aquí más grandecito para que lo puedan ustedes. Pues tenemos que seno y tangente, ¿no? Sí, señor. Seno es coseno, la tangente es secante, después se puede convertir la secante se puede pasar a coseno, ¿no? Cono sobre coseno. Sí, aquí tenemos seno de x por tangente Seno de de x. seno de x pasa a coseno. Sí, señor. Y la tangente pasaría a secante a la 2. Esa secante puede ser 1 sobre coseno. Ya. Bueno, la derivada, ¿cómo quedaría entonces? Repítame por favor, la derivada entonces va a quedar igual a... Derivada de seno es Coseno de x. coseno de x. Listo. ¿Multiplicado o qué? ¿O más o menos? ¿O qué le coloco? Multiplicado. Ah, multiplicado, listo. Tangente de x, la derivada es Secante. secante cuadrado, ¿cierto? De x. Listo, esa es la propuesta La que usted secante, y la secante al cuadrado pasa a 1 sobre coseno, ¿no? sobre si secante 1, mira aquí, vamos a devolverlo aquí. Secante 1 sobre coseno. Ajá. Listo, entonces se dice que coseno de x que multiplica entonces a 1 sobre coseno de x, en ese caso pues al cuadrado, ¿cierto? Sí. O sea que nos quedaría coseno de x que multiplica a 1 sobre coseno cuadrado de x. ¿Sí? ¿Y aquí qué hacemos entonces? Ese coseno se puede hacer una fracción, ¿no? Ah, sí, claro. Podemos convertir ese primer coseno en fracción y hacer la multiplicación. Coseno por 1, coseno de x, ¿cierto? Es lo que usted propone, Jorge, es lo que usted propone. Y 1 por coseno cuadrado Sí. sería coseno cuadrado de x. Listo, y ahora... Solo queda un solo coseno, ¿no? Ah, se entiende entonces que vas a simplificar. Cancelas uno de estos con uno de estos de acá. Y por lo tanto te quedaría arriba en el numerador 1 sobre coseno de x. Ya. Listo, bueno. Este procedimiento que acabamos de hacer aquí, esto de aquí, de aquí hacia acá, es correcto.
ese procedimiento que está dicho aquí es correcto, sí. Si tenemos un secante, lo podemos escribir como 1 sobre coseno de x, ¿cierto? Si tenemos entonces una multiplicación de fraccionarios, te podemos hacer eso, completar pues la fracción, nos queda entonces esa expresión. Es verdad que aquí podemos nosotros simplificar y nos quedaría entonces esa expresión. O sea, eso que nos estoy marcando pues ese corchete grande es correcto. Donde tenemos de pronto un lapsus de pronto de equivocado es aquí, en esa parte que estoy colocando entonces en amarillo, o sea, en la derivada. ¿Sí? En la derivada tenemos entonces hay una equivocación, porque en ese caso tenemos nosotros es un producto de funciones, ¿sí? Un producto de funciones. Y cuando tenemos un producto de funciones, entonces nos toca abordar la derivada como producto de funciones. Y vamos a buscar aquí. Voy a buscar aquí tablas de derivadas. Para no decírtelo, sino que mostrarte, por ejemplo, aquí esa reglita pues que nosotros tenemos para derivada de funciones. Vamos a buscar aquí una que sean generales. Bueno, aquí no nos está mostrando. Listo, esta sí. Creo que están viendo allí mi pantalla, ¿cierto? Sí. Abrí una página y estoy mostrando lo que son las tablas de derivadas. Voy a tratar de ampliar la imagen acá. Y tenemos lo siguiente, miren. Cuando tenemos nosotros derivada de funciones, nos pasa lo siguiente. Hay que identificar, entonces qué regla podemos nosotros aplicar aquí para derivar. Estas son las tablas o las tablas derivadas como fundamentales para los generales. Mira, aquí nos dice que la función simple, entonces dice que es y es igual a k, o sea, y es el mismo f de x, ¿cierto? Si la derivada es una constante, o sea, si la función es una constante, si la función es una constante, entonces su derivada va a ser 0. Si la función es simplemente x, su derivada o la derivada de x es 1, lo que les acabo de explicar yo ahorita por allá, ¿sí? Ahora, si la función y es igual a u de x más v de x, o sea, una suma de polinomios, entonces su derivada va a ser la derivada de cada término, ¿cierto? Sumándose o restándose, ¿sí? La derivada de la suma de las derivadas de las funciones. Ahora, si la función es k por u de x, o sea, una constante que multiplica a una función, entonces su derivada es derivada de la constante por la derivada de la función. Mire, esa comilla indica que es derivada, ¿cierto? Recordemos eso. Esa comilla simple. Pero eso antes se cambiara la tangentilla. Para allá vamos. Mira aquí entonces lo que pasa. Cuando tenemos derivada de un producto de funciones, dos funciones que se están multiplicando, mira aquí, y es igual a u de x por v de x, ¿cierto? Ya hay una regla diferente. Si su derivada dice que es u', ¿cierto? O sea, la derivada de la primera función por la segunda sin derivar, más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función. Entonces, esta regla es la que necesitamos nosotros aplicar en ese ejercicio. Es por eso te digo que aquí tenemos entonces nosotros el error. O sea, el procedimiento no sabía con esa regla. Claro, el procedimiento que hicimos inicialmente, sí, pues después de ello sí está correcto. Entonces que lo que se marca en verde sí está correcto, pero no correspondería pues desde el inicio. Entonces sería... Voy a borrar aquí esa parte y miremos entonces cómo nos cambia el enunciado, ¿cierto? Primero voy a escribirles aquí entonces en verde, voy a escribir la regla de forma así resumida. Derivada de un producto de funciones, este va a ser igual a derivada de la primera función por la segunda función sin derivar, más la primera función por la derivada de la segunda función, ¿cierto? Entonces, ahora sí, esa es... Entonces sería el coseno de x por la tangente, después más... Correcto.
seno de x por la secante del cuadrado y ya. Exacto, entonces tendríamos aquí que f' de x entonces va a ser igual a derivada de seno, que es coseno de x por tangente de x, ¿cierto? Más de la operación, de la regla, seno de x por la derivada de tangente, y la derivada de tangente es secante cuadrado, ¿cierto? Secante cuadrado de x. ¿Sí? Y aquí entonces ya sí podemos aplicar nosotros las identidades para verificar entonces si podríamos simplificar la expresión. Aquí por ejemplo tenemos tangente, tangente es igual a seno sobre coseno, ¿cierto? Entonces tenemos en ese caso aquí coseno de x que multiplica a tangente, tangente es seno de x sobre coseno de x más esa que es seno de x, perdón, que multiplica a secante, y secante es igual a ¿qué? Miren aquí, recordemos, secante es igual a 1 sobre coseno, ¿cierto? Secante entonces es igual a 1 sobre coseno. Bueno, como es al cuadrado, yo creo que entonces es de 1 el coseno al cuadrado. Y si hacemos entonces ahora las multiplicaciones que tenemos aquí indicadas, mire, este coseno está multiplicando. Este coseno sí se puede cancelar, ¿no? Y este coseno está dividiendo, entonces lo podemos simplificar. Y nos quedaría entonces simplemente seno de x aquí. Igual entonces a seno de x más, aquí está haciendo la multiplicación de fracciones, entonces nos quedaría seno de x sobre coseno cuadrado de x, ¿cierto? Eso es. Listo, entonces mire que ya se sería pues como la derivada de la función, que se puede simplificar un poco más, ¿ya? De pronto resolviendo aquí la suma de fracciones y el suma fraccional que queda acá, podemos expresarlo pues como un solo término, o simplemente la podemos dejar hasta allí. Si la continuamos, pues, ¿cómo queda el algoritmo? Entonces, colocamos el 1 acá antes para completar la fracción, tendríamos entonces seno de x por coseno cuadrado, entonces nos va a dar la multiplicación indicada, seno de x por coseno cuadrado de x. La operación, funciona la operación que es más 1 por seno de x, daría entonces seno de x sobre coseno cuadrado de x. ¿Sí? Y ahora aquí podríamos nosotros expresar eso como como tenemos una suma, entonces podemos sacar factor común. El factor común entonces sería seno de x, ¿cierto? Le podemos entonces también decir aquí que factor común es seno de x que multiplica a ¿qué? A coseno cuadrado de x más 1, todo eso sobre el coseno cuadrado de x. ¿Sí? Si se dan cuenta aquí lo que dice, simplemente fue factor común, tenemos seno cuadrado de x, pero un seno de x por coseno cuadrado de x más seno de x. Entonces los dos términos tienen en común el seno, entonces lo coloco acá, ¿sí? Entonces seno de x por coseno cuadrado de x dividido seno de x, entonces cancelo los senos, me quedaría que el coseno cuadrado de x. Seno de x dividido seno de x es igual a 1, entonces por eso tengo aquí el más 1. ¿Sí? Todo sobre el mismo denominador, que es lo que tenemos aquí. Listo, mire que hemos aplicado entonces identidades y toda la parte pues como operativa de la matemática que conocemos hasta el momento para llegar a esa expresión. ¿Preguntas? Ya, eso es todo. Sí, podemos llegar aquí. Claro, uno puede aquí, mire, pues en aquí encuentra una identidad que el coseno cuadrado de x más 1, hemos encontrado por acá, ¿cierto? Mire, coseno cuadrado de x más 1 es igual a 1 menos seno cuadrado de x, ¿cierto? Pero tenemos un seno cuadrado y aquí tenemos es un seno sencillo, entonces nos va a resolver pues como la expresión, o sea, no se va a poder simplificar. Uno puede sumar o restar un seno de un seno cuadrado, ¿sí? Entonces podríamos dejarlo simplemente hasta allí, ahí está lo simplificado pues como la expresión, ¿sí? Entonces hay que identificar entonces, Yo le iba a decir que, claro, si ese coseno
está en el denominador se puede cancelar con el otro. Ah, ya, No, buena pregunta. Que si ese coseno cuadrado con ese coseno cuadrado podemos simplificarlo. no, pero el de arriba, el de arriba. Ese de aquí con ese. No podemos simplificarlos porque tenemos aquí una suma en el numerador. Ah, pero no sé. Tenemos una suma en el numerador. O sea, cuando lo cancelamos, por ejemplo, es que voy a ver si me queda aquí una duda de eso. Es que mira, o sea, en vez de haber escrito esa expresión que tenemos abajo, hubiésemos hecho eso, o sea, repartir el coseno. Pero aquí no estaríamos devolviendo. Mira, si yo tengo seno de x por coseno cuadrado de x sobre el coseno cuadrado de x, ¿cierto? Ahora sí, más seno de x sobre el coseno cuadrado de x. Aquí yo podría entonces, aquí sí yo lo puedo cancelar. ¿Por qué? Porque aquí tengo un solo término, ¿cierto? Todo eso es un producto, entonces eso es un solo término. Aquí no lo podía cancelar de una porque aquí tengo entonces dos términos. Este operador más indicaría que esto es un término, el seno por el coseno cuadrado es un término y el seno acá es otro término. Aquí no lo puedo cancelar, aquí sí, pero si lo cancelo, ¿sí? Me estoy devolviendo entrar al paso anterior, porque cancelo los cosenos y me quedaría seno de x, que es lo que tengo acá, Sí, sí, más el queda seno igual. del coseno cuadrado. Es correcto. Muy bien. Listo. Verifiquemos entonces aquí. Ya sabemos entonces que hay que identificar qué regla de derivadas hay que hacer para poder nosotros entonces aplicársela pues a los ejercicios, ¿cierto? En este caso, mire, tenemos un producto de funciones, después aplicamos la derivada de producto de funciones. Bien, otra vez tenemos aquí entonces los 9 ejercicios, ¿sí? Algunos de ustedes que soliciten, que pidan allí que podamos resolver. Que ustedes vean de pronto que está como complicadito, entonces yo lo hago, o que ustedes de pronto quieran ¿Cuándo revisar. subí el video? Sí, claro, yo lo subiría hoy, apenas terminemos la clase, yo subo el video entonces al canal y se los pasaría. Pero sí, claro, ya, profesor. Ok, listo. ¿Los demás compañeros tienen alguna pregunta? Profe, esto que está explicando aquí, ¿esto está grabado? ¿Otro lo sube a la plataforma? ¿O cómo es? Sí, ¿Qué sí, yo ejercicio las más va a tutorías, dejar? sí, las tutorías las voy grabando para que entonces nos quede allí como el registro de eso, ¿cierto? Y que ustedes de pronto puedan luego entonces revisar el video tantas veces consideren necesario para ver entonces y resolver pues como los ejercicios. Claro que si yo lo grabo, recuerden entonces que cuando Sí, yo lo profe, lo grabo, que ocurre es que... No, continúa, continúa. no, tranquilo, dígame. Es que el compañero que salió ahorita, Pedro, tiene problemas con conexión y yo también ahorita fue que pude como tener una conexión estable porque no sé, está como fallando la red de internet en un Ah, sí, sí. sector aquí, entonces a ver si podía ver la clase desde el principio ya que no había visto bien y se me cayó, entonces Claro, claro. ahí uno pierde el hilo de Sí, yo por eso tema. cuando pongo a grabar la clase, o sea, no la grabo pues desde allá, sino que la grabo con un software independiente, entonces se graba, eh, es como todo lo que ocurre en mi pantalla, ¿cierto? Y entonces les va a quedar así más fluido, espero pues, que el audio queda como lo mejor. Sí, a veces de pronto es por interferencia porque de pronto tengo la diadema, no sé, pues no es la diadema como tal, es como el conector del puerto de audio que a veces genera pues como un pequeño ruido allí. Pero entonces trato de siempre de que el audio les quede bien y la explicación aquí. Como les dije, yo por videoconferencias, esta plataforma creo que ya se había cerrado, porque esto cierra sesión muy rápido. Pero cuando ustedes entran a la materia, ¿sí? Voy a ingresar nuevamente, van a encontrar entonces el foro que se llama videoconferencias. ¿Sí? En ese foro de videoconferencias, aquí yo les voy a colocar enseguida el video de la clase pasada y el video que es de ahorita. Yo se lo subo acá para que ustedes entonces lo puedan visualizar. ¿Cómo lo van a encontrar? Así como esa es
Fíjense que es que este sí ya yo lo había colocado. Videoconferencia, entonces aparece aquí clase número 1, video aquí, clase número 2, clase número 1, número 2. Entonces simplemente le da clic y automáticamente le reproduce entonces el video de la clase. Y eso ya puede colocar ahí al día. Es verdad, a veces por conectividad, por problemas por ejemplo, de internet o que de pronto uno está pendiente, pero es cierto, en el momento que uno va a resolver el ejercicio, se le escapa algo, entonces uno de pronto no lo tiene presente. Después uno hizo el video y revisar. Listo. Bueno, miremos. Vamos a hacer aquí algo para que ustedes les quede un poquito claro y cuando aquí les quede. Entonces, el ejercicio número 4, mire, tenemos coseno de x por cotangente de x, ¿cierto? Como es por, entonces aplicaríamos derivado de un producto de funciones, o sea, esa misma regla que aplicamos para el ejercicio número 3. Ejercicio número 5 dice h de x, eso es igual a 2 cosecante de x menos secante de x más 3x, ¿cierto? Entonces aquí aplicamos, miren, tenemos una función, dos funciones, tres funciones, estas se están restando y estas se están sumando. Entonces hay que aplicar la derivada de la suma de funciones, o sea, se deriva cada término, ¿sí? En el 6, h de x es igual a 2 secante de x más 3 tangente de x más 3x. También tenemos suma de funciones. En estas dos, el 5 y el 6, tenemos algo particular, que el cosecante o la función trigonométrica está acompañada antes de un número, ¿cierto? Está acompañada por un número. Este número es el coeficiente. Aquí tenemos cosecante de x y está el 2 delante. Aquí tenemos 2 secante de x. Aquí tenemos 3 tangente de x. En estos dos ejercicios tenemos nosotros que tener en cuenta esta tabla de derivadas que estamos mirando aquí ahorita, ¿cierto? Donde tenemos entonces un coeficiente, qué pena, un coeficiente que acompaña entonces a la función. Miren, es esa expresión que está aquí, ¿sí? Un coeficiente que acompaña a la función, que se conserva el coeficiente y se deriva la función, ¿sí? Hacemos alguno de esos, el 5 o el 6, ¿cuál dicen ustedes? El 5. Listo, el ejercicio número 5. Entonces, tenemos aquí entonces el enunciado, dice h de x es igual a 2 coseno de x, cosecante de x menos secante de x más 3x. En ese caso, la derivada h de x, h' de x, entonces va a ser igual a S2, recuerden entonces que es la constante, ¿cierto? Una constante por la función, que es cosecante de x, entonces sería 2 por la derivada de cosecante. Bueno, aquí tenemos es coset, ¿cierto? Está un poco más extensa la expresión, pero no quiere decir pues que no sea la misma, ¿sí? Buscamos entonces cosecante, la CSC, y la derivada de cosecante es menos cosecante de u por cotangente de u. La derivada de cosecante es menos cosecante de u por cotangente de u. De 2 que multiplica menos cosecante de x, en este caso, en estamos hablando de u, cosecante de x por cotangente de x. Menos de la operación de la función que tenemos aquí, derivada de secante. Vamos a traer aquí la tablita, derivada de secante, mire que está. Derivada de secante es secante de u por tangente de u, ¿cierto? La derivada de secante es secante de u por, a colocarse entre paréntesis, tangente de u. Estoy colocando u es x. Vamos a colocar las interiores de nuestra variable enseguida porque para no confundirnos. Listo. Más la derivada de 3x, ¿cierto? Derivada de 3x. Recordemos que cuando tenemos una constante por la variable x, que es exponente 1, entonces tenemos que dar solamente el coeficiente. En este caso sería más 3.
esa es la derivada. Aquí lo que nos queda ahorita entonces es resolver las operaciones que están aquí indicadas. Entonces por ejemplo aquí tenemos un producto 2 por menos cosecante, se nos va a dar igual a menos 2 cosecante de x por cotangente de x menos, aquí tendría entonces secante de x por tangente de x más el 3 que tenemos aquí independiente. Ya aquí pero lo que podríamos hacer es reemplazar, ¿cierto? Para ver si podemos simplificar términos allí semejantes, ¿sí? Entonces ya con identidades, cuál es la identidad de cosecante de x, cuál es la identidad de cotangente, de secante y de tangente, ¿sí? Y entonces con las identidades trigonométricas podríamos nosotros allí intentar simplificar la expresión. Entonces por ejemplo, si arrancamos aquí con la primera que dice cosecante, cosecante es igual a, este es igual a 1 sobre seno, ¿cierto? Entonces vamos a intentar que nos da menos 2 que multiplica a 1 sobre seno de x. Por cotangente, ¿cierto? Sabemos que cotangente es la inversa del coseno, de la tangente, perdón, y nos quedaría entonces es coseno de x sobre seno de x. El operador aquí menos secante. Sabemos entonces por identidades que secante es igual a 1 sobre coseno de x. ¿Qué multiplica a tangente? Tangente es seno sobre coseno. ¿Sí? Más el 3, que es un término allí independiente. Listo. Aquí podemos hacer las multiplicaciones. Tenemos aquí menos 2 por 1 daría menos 2 por coseno de x, que nos va a dar es igual a menos 2 coseno de x sobre seno por seno, los dos denominadores daría seno cuadrado de x menos el operador, es que entonces esa multiplicación 1 por seno daría entonces seno, y coseno por coseno, coseno cuadrado, entonces quedaría seno de x sobre coseno cuadrado de x más el 3. Listo. Aquí no nos quedaron fracciones homogéneas, sino que son dos fracciones heterogéneas, que ya podíamos nosotros dejarla pues acá porque no podíamos simplificar estas dos cantidades, ¿sí? Aquí ya no podemos simplificar esa cantidad, entonces podríamos dejarla entonces a seguir. Lo que uno busca con las identidades es mirar si es posible llegar a una simplificación de la expresión, pues, y eso sería como lo más que podríamos hacer aquí, ¿sí? Bueno, entonces de eso se trata entonces esta guía. Entonces revisa entonces lo que son la aplicación de las identidades trigonométricas en esos tres ejercicios que quedaron allí restando, y que luego resolvamos entonces algunas derivadas, ¿cierto? Para eso tenemos, les repito, 9 ejercicios aquí propuestos, de los cuales ya hemos hecho el 1, 2, 3 y el 5, ¿sí? Ya ese también está hecho. Como les digo, ya ese material, o sea, tanto el video de la clase como también esta presentación en la que estoy escribiendo yo se los comparto para que ustedes lo puedan revisar con calmita y puedan entonces hacer pues como un repaso y estar como atentos pues, para la solución de los ejercicios. Bueno, cabe aclarar que de pronto aquí el compañero estaba preguntando algo y no sé si, pero le voy a dar la claridad. Y es que cuando estemos trabajando en esas guías, ¿cierto? En esas guías, por ejemplo esta en particular que dice allí tareas, ¿cierto? Si ustedes entran a tareas, ustedes se van a dar cuenta que está la guía, pero la guía tiene entonces una nota allí al final, ¿sí? Y dice aquí, mire, recordemos que estas tareas son los ejercicios que nos ayudarán al desarrollo de cada una de las tutorías. ¿Qué quiere decir eso? Mire, que aquí no tiene fecha de entrega ni nada por el estilo. O sea, todo lo que yo les coloco aquí y que aparece como tarea, lo que aparece aquí como tipo, esto se va muy rápido.
que sea así, tipo tarea, son las guías, las que vamos a estar utilizando. O sea, ustedes las van a resolver, sí, pero de esa manera de práctica, no es todavía para que me la entreguen. Luego que hagamos esta, que aclaremos como todas las dudas de esa, y si ya les colocaré yo una, para que entonces la podamos entregar, ¿cierto? Y en la tutoría, yo trato siempre de hacerle algunos ejercicios de los que les propongo para que ustedes entonces también tengan más claridad de cómo desarrollar. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda? Todo bien, profesor, todo bien. Listo, muy bien. Entonces, no sé si no tienen más preguntas, no tienen más dudas, podemos entonces dejar, pues nos faltan 9 minutos de la clase, pues podemos dejar la tutoría hasta allí, o si hay alguna pregunta más. Listo, señores. Bueno, no teniendo más preguntas, entonces todas las claridades estarían dadas, y nos encontramos entonces el próximo jueves a la misma hora. Bueno, antes de terminar eso, voy a finalizar ya la sesión un momento, pero entonces les voy a hacer una consultica. ¿Han tenido alguna duda, alguna dificultad para entrar a la plataforma? Lo que pasa es que anoche algunos estudiantes me dijeron que tenían problemas para ingresar. No les aparecía la información completa, a veces les cargaba el link, a veces no les cargaba el link. Ese botón de Meet, por ejemplo, que no les aparecía. ¿A ustedes hoy les apareció bien? Sí. Por otras clases tal vez sí, pero en esta no, por ahora no. Ya, pero si han tenido alguna dificultad para ingresar a la plataforma. ¿En algún momento? En mi caso no. No. Ok. En mi caso no sé qué dirán los compañeros. Ah, listo. Bueno, señores. Bueno, caballeros, nos vemos entonces el próximo jueves. Que estén muy bien. Hasta luego, gracias. Ok, hasta luego.